Bueno, shalom, shalom y bienvenidos a esta serie que estamos en continuación sobre que sepas qué responder, basado en la obra del rabino Meir Melamed de bendita memoria, una obra que él ha hecho que cubre muchos temas que yo creo que en la actualidad se necesita conocer. Un rabino separadí estudió en Porá Yosef, juntamente de muchos de los grandes de su época y su tiempo. Y vamos a mirar a lo que es la fe islámica, como hemos estado viendo. En el video anterior vimos lo que era el Corán y qué dice el Corán, en particular para la fe musulmana. Esto, según ellos, eran, como viste en el video anterior, es escrituras que ellos consideran sagradas. Ahora, vamos a ver en este video en particular Mohammed y los judíos, la relación que tuvo el fundador de la fe islámica con el pueblo hebreo, con el pueblo judío. Mohammed, fundador del islamismo, nació según la tradición musulmana alrededor del año 570 de la era común, en la ciudad de la Meca o la Arabia Saudita, ahora la cual era el centro religioso al que los tribus de árabes paganas acudían en peregrinación para orar ante numerosos santuarios, y se encontraban allí. Entre esos santuarios se hallaba la famosa Kaaba, en turco Kiabe, palabra que significa literalmente cubo, debido a su forma cúbica. La Kaaba contenía muchos ídolos y un meteorito negro que en un tiempo remoto, según se dice, había caído del cielo. Algunos afirman que Mohammed pertenecía a una de las familias de la Meca que ocupaban de guardar la Kaaba, donde también se encontraba la famosa pozo sagrado contenido el agua Zemzem, como habíamos visto en otros videos. Este agua de Zemzem era el agua que había rescatado la vida de Ismael. Más tarde se dijo que de dicho pozo brotó milagrosamente una fuente para salvar a Ismael, el hijo de Agar, de morir de sed en el desierto. Entonces también lo colabora Génesis 21:19. El pozo había sido encontrado por Abid el-Mutalib ben, hijo de Hashim, abuelo de Mohammed. Abdullah, siervo de Dios, el más joven de los hijos de Abid el-Mutalib, fue, según se dice, el padre de Mohammed, el cual nació después de la muerte del primero. Mohammed perdió su madre, cuyo nombre era Amina, Amina bint, hija de Wahb, cuando tenía solamente 6 años, y por eso el niño fue criado por su abuelo Abid el-Mutalib y educado por su tío Abu Talib, las cuales pertenecían al tribu de Quraysh de la Meca. Mohammed fue enviado en su juventud a vivir con los beduinos del desierto para que se desarrollara y aprendiera sus costumbres. Tenía solamente 25 años cuando fue contratado para dirigir los negocios de una viuda rica de Quraysh llamada Khadija, la cual, quedando impresionado por la capacidad y honestidad de Mohammed, se casó con él a pesar de que los 15 años que ella le llevaba. Este fue el más feliz matrimonio que Mohammed tuvo en su vida entera, ya que Khadija no era solamente su esposa, sino también su protectora, su partidaria más fiel. Aunque los musulmanes pueden legalmente tener 4 esposas, Mohammed no se conformó con este límite, teniendo 10 esposas. Algunos dicen que fueron 11, y algunas concubinas adicionales. Una de sus esposas favoritas era Aisha, que conoció a Mohammed cuando ella solo contaba con 9 años de edad, aportando sus juguetes con ella. Entre sus esposas hubo 2 de origen judíos y una cristiana. Algunos dicen que una de ellas era Abisinia. La judía se llamaba Safiya, viuda de Cunana y Rijana, de la tribu de Qusayda. El Corán Sura, en Sura 33-37,
escribe que Mohammed recibió una revelación especial, justificando así su matrimonio con la bella Zeynep, la mujer de su hijo adoptivo Said. En ninguna de estas numerosas mujeres tuvo el profeta un hijo varón sano, lo que dio lugar más tarde a las luchas por la sucesión del califato después de su muerte. A la edad de 40 años, Mohammed tuvo la primera revelación de la soledad de una caverna situada en el monte Gira, al frontar con Horeb, sinónimo del monte Sinaí, donde Moisés solía aislarse. Mohammed acostumbraba a alejarse de las montañas del este y noroeste de la Meca durante una de las tardes del mes de Ramadán, noveno mes del año lunar, y en el año 610, encontrada en dicha caverna, oyó una voz, la del ángel Gabriel, que presentándole una hoja escrita invitó a Mohammed a leerla repetidamente 3 veces. Lee, recita. Ten en cuenta que según lo que sabemos de la historia, como hemos visto en el video de la Corán, Mohammed no sabía ni leer ni escribir. Estaba dependiente de ordos. Ten esto en mente cuando escuchas de que el ángel le dijo que leyera. Y la tradición musulmana o tradicionista musulmana afirma que Mohammed respondió: yo no sé leer. Y otros dicen que respondió que debo de recitar o leer. Y esto es confrontar Isaías 40, verso 6, cuando el profeta escuchó una voz que decía: da voz, y él respondió: ¿qué tengo que decir? El futuro profeta no pudo leer y fue entonces el ángel Gabriel quien recitó los 5 primeros versículos que constan en la Sura 96. Leen el nombre del Señor que creó el nombre de cuadro de sangre y lee: tu Señor es el más generoso, es el quien ha enseñado al hombre a servirse del kalam. Kalem en turco significa caña hendida para escribir pluma o lápiz. Él enseñó al hombre a lo que no conocía. Algunos dicen que en las siguientes revelaciones le vinieron solo 3 años después, cuando Mohammed se encontraba en una profunda depresión espiritual, y fueron Hadisha y algunos de sus creyentes los que le aseguraron que se trataba de revelaciones divinamente frecuentes. Durante dichas revelaciones tenía que figurarse bajo una manta temblando y gimiendo. En una de ellas, Mohammed vio, según se dice, el arcángel Gabriel transmitiéndole el mensaje escrito en 7 primeros versículos de la Surah 74. Oh tú que estás cubierto con una manta, levántate y predica, etc. Mohammed caía en un éxtasis en las calles de la ciudad de Meca o cerca de Kaaba y empieza a proclamar la palabra divina, atacando la idolatría, que era precisamente lo que traía a los peregrinos. Predicaba el monoteísmo sin trabas, lo que indicaba a los ricos de la Meca, creando conflictos con los sheiks, cuyos intereses comerciales en los santuarios paganos se veían amenazados. Y fue así como empezó una era de persecución contra la de Mohammed y de sus adeptos. Su familia, los Hashim, ¿sí? Los Hashim fueron expulsados de la Meca y uno de los partidarios tuvieron que refugiarse en algún país como Abisinia. Ahora, Mohammed entonces decidió emigrar a la ciudad de Yathrib, que más tarde, en su honor, llevó el nombre de Medinat en-Nebi, ciudad del profeta, situado a unos 350 kilómetros de la Meca. Medina estaba entonces poblado de tribus judías, tribus cristianas y de árabes pertenecientes a la tribu de Hanif, que no eran ni judíos ni eran cristianos. Por lo tanto, el monoteísmo era bien conocido en la ciudad. Además, Mohammed tenía parientes en Yathrib del lado de su madre. A esa emigración o huida de Meca a Medina, que ocurrió en el año 622 en la era común, se llama Hijra o Hijra, que ocurrió en el año 622 de la era común. Ahora, este es el comienzo de la era musulmana, o en el año Hijra. Para convertir los años en la era común del calendario musulmán, se resta los 622 y se deducen 3 años por cada siglo. Para equiparar la diferencia,
es de los años solares y los años lunares, según su cuenta. Se puede decir que el establecimiento de Mohammed en Medina fue el comienzo de la divulgación, de lo que es la divulgación del islamismo en el mundo, y numerosos tribus árabes de alrededores habían aceptado el nuevo sistema religioso. Al igual que Jesús, Mohammed no pretendía fundar una nueva religión. Por esto la mezquita, la casa de oración de los musulmanes, del mismo modo que la iglesia primitiva, fue modelada como la de una sinagoga. Cuestiones como oraciones, los ayunos, los alimentos prohibidos, el volverse a Jerusalén, lo que los musulmanes llaman Qibla, haciendo de esta ciudad el centro espiritual. A la elección del ritual y el casamiento, el divorcio y la circuncisión sugieren unas ciertas deformaciones de las normas judías. Esto explica en parte por la cual la cultura judía y la árabe muestran tan remarcablemente ciertas afinidades desde los primeros siglos del islamismo hasta la actualidad. La circuncisión entre los musulmanes puede ser hecha a los 7 días, los hebreos lo hacen a los 8 días, del nacimiento del niño, pero usualmente lo hacen a los 6 o los 8 años, aunque a veces lo hacen a los 12 años. El mihrab, que es el nicho en la pared, muestra la visión de la Meca, hacia donde el pie debe de girar para rezar, al igual que los hebreos que indican Mizrah, la pared oriental, y a través del arca sagrada, el de la sinagoga para indicar la dirección del oriente, donde se encuentra Jerusalén. Al principio Mohammed, por conveniencia o por convencimiento, dirigía su prédica casi exclusivamente a los judíos de Medina, aprovechándole de la materia de la Torá, del Talmud, del Midrash y de la literatura antigua hebrea, haciéndolos pasar como una doctrina auténtica del Corán, al igual los cristianos hicieron con los evangelios. Mahoma compuso sus suras, capítulos de Corán, en forma de prosas rítmicas, al estilo de la Biblia hebrea, introduciendo los pasajes referentes a Adán y a Eva, a los patriarcas, a Moisés, al rey David, al rey Salomón y a los profetas. Dicho sea de paso que los versículos de Corán llamando ayet son cantados y los versículos de Corán no leídos. Así hacen los hebreos en el templo con los párrafos del Pentateuco. Lo leen lo que es la Parashá, los libros profetas. Esa adopción de ritos judíos y acontecimientos bíblicos, hecha por Mohammed como una concesión para obtener la adhesión de los israelitas, tuvo un éxito mucho menor que entre los paganos. Cuando los judíos de Medina se dieron de cuenta del fraude, cuando los judíos de Medina se dieron de cuenta del fraude, no lo aceptaron. Y Mohammed se enfureció, ya que los judíos no solamente lo rechazaron, sino que también lo ridiculizaron por sus errores al relatar los acontecimientos del Antiguo Testamento, o sea, nuestra Biblia hebrea. Y cuando se comprobó que varias suras del Corán no concordaban con los mismos acontecimientos de la Biblia hebrea, Mohammed fue forzado a proclamar que los judíos habían corrompido y por lo menos habían citado erróneamente sus propias escrituras sagradas, y que él, Mohammed, estaba diciendo lo que era auténtico y verdadero. Y desde este momento data la censura a los judíos, la matanza de las tribus judías y su cambio de credo judío por el suyo. Fue también así, según cuenta el mismo, como por orden del arcángel Gabriel, y cambió a Jerusalén por la Meca. La disputa con los hebreos pasó de insultos. Al principio los calificó al pueblo del libro como tal, como pueblo del libro. Sura 3 y 93. Después del asno que cargaban libros, y a venganza y matanza, lanzando numerosos ataques contra los judíos de Arabia, matando millares de ellos. También mató a asesinar a una mujer judía llamada Asma, por haber escrito versos satíricos contra Mohammed.
matándolo en la cama mientras que amamantaba a su niño. Es interesante que sus discípulos de la actualidad, que oímos de tales cosas, imitan este mismo comportar. Las fuerzas de Mohammed pelearon contra los varios oponentes, matando a muchos de ellos, pero el profeta, que según se dice, no peleó personalmente, mostró misericordia hacia los cautivos después de capturar la Meca, purificar esa ciudad de paganismo e incorporarla al islamismo. Fue en esta oportunidad, o sea, en el tercer año de higuera, que Mohammed prohibió el uso del vino, proclamando como haram, anatema, movido quizás por la conducta depurada de sus seguidores bajo el efecto de su bebida predilecta. No cabe la duda que algunos de que Mohammed se inspiró directamente en el judaísmo y el cristianismo para crear su nueva religión, su nueva fe. Las doctrinas del Corán están basadas en la Biblia hebrea y en la unidad de Dios, en que la base fundamental es el judaísmo. Fueron los sabios judíos quienes le ayudaron a formar sus enseñanzas y que se derivaron mayormente de la Biblia hebrea, en el Talmud, de las tradiciones y las leyendas judías. Sin embargo, numerosos temas de la Biblia hebrea han sido modificados en el Corán, con la incorporación de creencias cristianas y otras religiones. El Corán no cita propiamente que Mohammed realizó milagros, aunque la tradición islámica le atribuye numerosas maravillas. La mantequilla de la que Mohammed comió aumentó continuamente. El árbol que se trasladó por propia voluntad para dar sombra a Mohammed mientras que dormía. Y el lobo que habló y convirtió a un judío. En el año 632 de la era común, Mohammed enfermó y padeció violentos dolores de cabeza y fiebre. Murió 3 meses después de haber realizado un peregrinaje a la Kaaba y en la Meca. Antes de su muerte exhortó a los musulmanes a mantenerse unidos. Cuando el profeta murió, en la fecha correspondiente al 18 de junio, fecha que pronto nos acercamos, del año 632 de la era común, fue enterrado en Medina, interesante, no en Israel, en la casa de su mujer, la más joven de ellas, Ashe, la cual había cuidado de él en sus últimos días. Por esto, esta ciudad se consideraba, después de la Meca, el sitio más venerado entre los musulmanes en todo el mundo. Al igual que el profeta Moisés, Mohammed nunca reclamó hacer otra cosa que un ser mortal, pero él declaró: ¿es que yo soy algo distinto de un apóstol mortal? Sura 17:95. Sin embargo, se sabe que Jesús está considerado Dios por la mayoría de los cristianos. Él mismo, Mohammed, proclamó: oh Dios, no soy más que un hombre. Si hago daño a cualquier persona, perdóname y no me castigues. En otra parte del Corán, en Sura 80, se cuenta de que Dios lo había reprendido por haber dado la espalda a un ciego. Mohammed tampoco pretendió tener el poder de salvar a otros, como los que creen y pretenden creer los cristianos al respecto a Jesús, ya que en una ocasión él dijo: no puedo serte de ayuda, oh Fátima, hija de Mohammed. Aún a ti no puedo salvarte. Esta es una de las razones básicas que hace que el islamismo se aproxima más al judaísmo, más que aún la fe cristiana. Pero hay esa parte oscura, y esta parte oscura comienza a desarrollarse cuando veremos en el próximo video las sectas, las divisiones del islamismo después de la vida de Mohammed. Shalom, shalom, y ya saben, y ya pueden entender un poco más del desarrollo y fundamento de la fe islámica, basado en un fraude, basado en lo que es en envidia y odio, y basado en el deseo de venganza, cosa que vemos aún entre los hijos de Islam en la actualidad. Shalom, shalom, vamos a continuar este estudio.